tenemos este circuito que cuenta con 5 resistencias, una fuente de voltaje, y como vemos tenemos que buscar el valor, el valor de la resistencia R. Podemos hacer un circuito aquí equivalente a Thevenin, donde la salida aquí la salida es de A a B, y pues vamos a reducirlo y no vamos a incluir R. Entonces reducimos el circuito, que va a ser lo mismo, nada más sin esta parte. Entonces, aquí, como mientras vamos notando, podemos ver que estas resistencias están en paralelo. Digo, en serie. Están en serie, por lo que podemos reducir aún más el circuito. Vamos a sumar estas dos y estas dos. Entonces va a quedar 40 y 50. Entonces 40. Aquí 50. Entonces tendríamos este pequeño circuito. Entonces aquí podemos proponer una corriente que sería la corriente total y que se separa en I1 e I2. Entonces aquí, como están en serie, pasa el mismo voltaje. Ay, no se ve. Bueno, entonces pasa esta corriente y se divide estas dos, y aquí pasa el mismo voltaje, por lo que podemos calcular I1 e I2. I2, como sabemos, corriente va a ser igual al voltaje entre la resistencia. Entonces van a ser 40 entre 40. 40 entre 40 es 1, entonces aquí es 1 ampere. I2 pues va a ser 40 entre 50. Entonces eso no lo podemos poner así en decimal. Entonces vamos, bueno, sí podemos, pero entonces, para que no nos va a quedar entero, entonces vamos a poner 40 entre 50 y se puede dividir en 10, entonces nos va a quedar 4 quintos de ampere. Entonces ya tenemos I1 y I2. Entonces, volviendo a esta, sabemos que aquí pasa I1, en todo esto pasa 1 ampere, y aquí pasa 4 quintos de ampere. Entonces podemos aquí calcular los voltajes, y los voltajes los podemos calcular simplemente multiplicando la resistencia por la corriente. Entonces va a ser 1 por 20 o 20 por 1, nos va a quedar 20 volts, y esto va a ser de mayor a menor potencial. Aquí va a ser lo mismo, nos va a dar igual. Aquí 4 quintos por 4, entonces va a quedar, aquí nos va a quedar 8 por 4, 32 volts de mayor a menor potencial. Aquí nos va a quedar 5, 2 por 4, pues 8 volts de mayor a menor potencial. Ahora, aquí podemos aplicar la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces, el voltaje de Thevenin estaría aquí, voltaje de Thevenin. Entonces, con esto podemos crear
o sea, utilizar la ley de Kirchhoff de voltaje. Entonces va a ser el voltaje de Thevenin más los 8 volts más los 8 menos los 20. Entonces va a ser igual a 0. Esto nos va a quedar que el voltaje de Thevenin va a ser igual a, pues a 8 le quito 20. Me va a quedar 12, menos 12. No, espera, menos 12, me va a quedar menos 12. Pero se va a pasar para acá positivo, entonces van a ser 12 volts. Entonces, ahora que tenemos esto, podemos ya, bueno, ya tenemos el voltaje de Thevenin, por lo que podemos calcular ahora la corriente en corto. Entonces vamos a poner aquí el voltaje de Thevenin es igual a 12 volts. Y lo vamos a tener aquí arriba. La corriente en corto va a ser igual a este circuito, solo que aquí vamos a poner un corto. Aquí están 20, 20, 40, 10. Aquí pues no hay. Entonces, ahora, esto es tan corto, entonces va a ser un circuito totalmente diferente al que vimos ahorita. Entonces, como podemos ver aquí de primera vista, es que bueno, aquí están estas dos en paralelo y estas dos también están en paralelo, por lo que podemos hacer un circuito pues más pequeño. Entonces vamos a calcular las resistencias. Va a ser un 1 entre 20, o sea, el inverso de la suma de los inversos. Entonces va a ser el inverso de la suma de 1 del inverso de 20 más el inverso de 40. Esto va a ser igual a 60 por 800. Y se va a invertir 800 entre... No, 60 se pone entre 2, entre 10. Entre 2 sería... entre 400 entre 80. 400 entre 30. 30 entre 10. Entonces 40 entre 3. 3 ohms. Y la otra resistencia va a ser 20. 10. Entonces va a ser 30. 30 entre 200. 30 entre 2. 30. 200. Esto se puede... 3. Y luego se pone al revés. Entonces pues, 20 tercios. 20 tercios. Sí, 20 tercios de ohm. Entonces ya podemos dibujar el nuevo circuito. Ahora es mucho más pequeño. Entonces aquí va a estar 40 tercios de ohm. Y aquí 20 tercios de ohm. Aquí ya podemos ver que estos se pueden sumar porque están en serie. Y además pues va a ser fácil porque va a ser 40 más 20, 60 tercios. Bueno, sí, 60 tercios. Entonces podríamos calcular la corriente en corto. Si nos fijamos, tan solo aplicando, o sea, sumando estos en serie, que serían estos dos juntos, 60 tercios. Y la corriente, sabemos que la corriente es igual a el voltaje entre la resistencia, entonces va a ser 40 entre la suma en serie, para no dibujar el circuito, entonces entre la suma en serie, que son 60 tercios, entre 60 tercios,
que esto vendría siendo 120 entre 60, ¿no? Esto cabe 2 veces, ¿no? Cabe 2 veces, entonces va a ser 2 amperes. 2 amperes, entonces ya la corriente en corto. Bueno, no. Sí, la corriente en corto ya viene siendo esto, ¿no? No. Este vendría siendo la pura corriente que llevamos aquí. Entonces, son 2 amperes. Ahora podemos encontrar el voltaje en cada nodo. Entonces, vamos a ver aquí arriba. Sabemos que aquí entran. Bueno, vamos a dibujar otro circuito porque este ya está todo reglo. No va a ser. Ya todo siempre me cae aquí. Aunque lo estoy haciendo más chiquito. Ay, lo hice más pequeño. Bueno, pues aquí vamos a ver. Aquí están 20. Sabemos que el voltaje es la corriente por resistencia. Entonces la corriente ahorita que nos salió fue 2 amperes. Entonces vamos a multiplicar 2 por las resistencias. Que aquí sería 2 por 20, pues 40, ¿no? Ah, no. Espera. Me estoy confundiendo. Serían los 2 amperes por la resistencia. No, aquí estaríamos usando este que está acá. Que serían 2 por la resistencia que está acá. Que pues es 80 entre 3 volts. Y esto está pasando en esta dirección. Entonces va a ser de mayor a menor potencia. Y aquí 40 volts. 40 tercios de volts de mayor a menor potencia. Y ahora sí, esto ya lo podemos pasar por acá, que va a ser lo mismo. Entonces aquí en estas dos van a pasar los 80 tercios de volt. Y aquí los 40 tercios de volt, mayor o menor potencial. Pasarían estos 4. Bueno, en estos dos pasarían los 80 tercios y aquí los 40 tercios. Con esto podemos ahora encontrar las corrientes. Entonces, ahora sí. Ahora podemos, las corrientes son el voltaje entre la resistencia. Entonces va a ser el voltaje de aquí, luego la corriente de aquí, que pasaría por aquí, serían los 80 tercios entre 20. Que serán 80 360. Ay, sí. Entre 10, 8 sextos. 8 sextos se puede reducir a 4 tercios. 4 tercios de ampere. Entonces aquí pasan 4 tercios de ampere. 4 tercios aquí. Pues 40. 40. 60. 40, 60. Entonces 40. 4 sextos. Sextos pues se puede reducir a 2 tercios. Entonces aquí van a estar 2 tercios. 2 tercios. Aquí están 40. Entonces va a ser 40. No, me estoy confundiendo. 80.
Este se puede reducir hasta 2, hasta 3. 2 tercios de ampere. Entonces aquí pasan 2 tercios de ampere. Y acá pasarían 80. Son 10, ¿no? 10. 30. 8 tercios. No. 8 no. ¿O sí? No, me estoy confundiendo. Entonces son 40, ¿no? Son 40. Me confundí aquí también. Bueno, entonces era 40. 40. 4 tercios. Aquí pasarían 4 tercios. Bueno, ya tenemos estas corrientes. Entonces, si aquí entran 4 tercios y aquí salen 2 tercios, no, podemos aquí aplicar la ley de Kirchhoff de corriente. Entonces, entran 4 tercios, salen 2 tercios, sí, estaría bien esto. Entonces serían los 4 tercios menos 2 tercios, pues en 2 tercios. Entonces la corriente en corto sería igual a los 2 tercios de ampere. Ya con la corriente en corto y con el voltaje Thevenin podemos calcular la resistencia de Thevenin, que serían los voltajes de Thevenin, que son 12 volts entre los 2 tercios de ampere. Esto nos darían 36 entre 2, que vendría siendo 18 ohms. Bueno, ya tenemos estos valores. Ahora ya podemos ver cuánto vale R por medio del circuito de Thevenin. Entonces serían los 12 volts. Aquí pasaría la corriente, que son 18, bueno, la resistencia, que son 18 ohms. Aquí estaría nuestra corriente R, que no sabemos el valor todavía. Y como nos habían dicho aquí al principio, aquí pasan 0.5 ampere, que sería un cuarto, perdón. Entonces aquí parece ampere, dije, ¿no? Sí, ampere. Entonces sería un cuarto de ampere. Entonces esto está en serie, por lo que calcularíamos que un cuarto vendría siendo igual a los 12 volts, que sabemos que es la corriente va a ser igual al voltaje entre la resistencia, que vendría, esto está en serie, entonces vamos a sumar 18 más R. Entonces nos va a quedar no, 3, no estoy confundiendo. Bueno, queda 18 más R es igual a 12 por 4. Y entonces R va a ser igual a 30 ohms. Ya encontramos la resistencia, entonces ya estaría resuelto.